¿Sabes que hay mucha gente que se está enriqueciendo a través de Internet? ¿Sabes que los tiempos han cambiado y que tú también puedes enriquecerte? Sí, y estoy aquí porque también tú tienes la necesidad y las ganas de ser rico. Y no te hablo de dinero, te hablo de una riqueza verdadera, de una riqueza realmente grande, la riqueza espiritual. Es verdad, en los días de hoy mucha gente se está enriqueciendo con conocimientos capaces de transformar la mente, de llenar el corazón de fuerza para enfrentar la vida. Y si tú tienes fe en Jesucristo, tú sabes que la Biblia te puede brindar el enriquecimiento y la transformación espiritual más grande. Si tienes fe en Jesucristo, pero no encuentras en la Biblia ese enriquecimiento espiritual, es porque todavía te falta conocer algo, y yo quiero ser tu guía y tu profesor en esa jornada de descubrimiento. Enriquecer no es algo fácil, está a nuestro alcance, pero implica trabajo. Yo sé que la mayoría de las veces te confundes intentando interpretar la Biblia y hasta te entristeces por no hacerlo. ¿Sabes por qué eso ocurre? Porque la Biblia es un libro diferente de los demás. Ha sido escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y de partida, eso genera muchos cuestionamientos. Como profesor hace más de 20 años, he compartido los misterios de la Biblia con cientos de personas. Y juntos hemos ido descubriendo sus enseñanzas. Siempre al comenzar un nuevo grupo de estudios, yo escuchaba cuestionamientos del tipo: ¿cómo saber que es un libro inspirado? ¿Hay otros libros inspirados que no están en la Biblia y que también serían palabra de Dios? Preguntas del tipo: ¿de verdad hubo un diluvio? ¿O de verdad Moisés cruzó un mar que se abrió? ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas? O quizás estas: ¿por qué Salomón es considerado un sabio si practicaba la poligamia? ¿Dios aprobó la violencia y el exterminio, como lo leemos en el libro de los Jueces? ¿Y Jesús de verdad resucitó? Mira, si ya tuviste o todavía tienes esos cuestionamientos, es porque eres un cristiano de a pie. Así como yo, encuentras dificultades para interpretar los pasajes de la Biblia. Hubo una época en mi vida en la cual yo también dudaba. Así como tú, yo también pasé por momentos de confusión. No comprendía lo que Dios quería decir, no lograba ver cuál era el camino correcto. Me sentía frustrado por carecer de un conocimiento más profundo de la Escritura. Yo quería conocer más a Dios, yo quería crecer en sabiduría y en gracia. Y yo sentía que ese conocimiento que yo buscaba estaba en la Biblia. Pero al no saber interpretarla, me sentía frustrado. Llegué a pasar por situaciones en las que yo tenía miedo de manifestar mi fe, hasta en los momentos en que había la oportunidad de ayudar a alguna persona, dándole a conocer algo de la palabra de Dios. Yo me trababa porque temía que las personas pusieran en cuestión algo de mi fe y yo no supiera dar razón de lo que creía. Temía que me hicieran algún cuestionamiento a la Biblia que fuera difícil de ser respondido. Y seguro te estarás preguntando: ¿cómo has superado esas dificultades? Te voy a explicar. Lo primero que hice fue tomar una decisión. La decisión de sustituir el miedo por el coraje de buscar un camino. Y Cristo me ayudó a encontrar el camino. ¿Quieres saber qué pasó? Mira, durante muchos años yo hice parte de una comunidad de vida cristiana. Éramos un grupo de amigos que oraba y realizaba varias obras apostólicas. ¿Y cómo era nuestra preparación? Todos los sábados, muy temprano, nos reuníamos para orar con la Biblia. Y nos turnábamos para preparar la reflexión bíblica. Eso empezó cuando yo tenía más o menos 16 años y es algo que lo he vivido por más de 25 años. Todas las semanas orábamos juntos. Cuando preparaba la reflexión me sentía en la necesidad de investigar, de encontrar el sentido literal de la Escritura, de profundizar en el sentido espiritual. Y con el paso de los años, el Señor me ha ido conduciendo por el camino. Él me presentó las respuestas para mis inquietudes acerca de la Biblia. Aquella decisión, la de tomar el coraje para experimentar un camino, me hizo tener a Jesús como piloto de mi vida. Y pude enriquecer muchísimo mi espiritualidad. Mejor dicho, pude experimentar cómo la palabra de Dios enriquece la mente, el corazón, nuestras actitudes y nos hace ser mejores personas. Y en un determinado momento de mi vida tomé una real conciencia de que yo había sido una persona muy bendecida y privilegiada.
Tomé conciencia de cuánto había descubierto en mis estudios universitarios, en los libros, en conferencias, en debates, en diálogos con personas realmente sabias, en las muchas experiencias de catequesis, de pastoral, de caridad, de comunidad y sobre todo de oración. Cuánta riqueza espiritual el Señor nos dispensa cuando nosotros le servimos. Hasta que me vi guiado a tomar una segunda y atrevida decisión, decidí compartir mi método de estudio bíblico. Y después de 20 años, sigo compartiendo ese método. Con ese método yo pude tomar cualquier pasaje de la Biblia e interpretarlo como Dios manda, como la Iglesia manda. Perdóname, todavía no me he presentado bien. Yo soy Ricardo Braz, soy católico, soy un laico, misionero digital, si es que así se puede definir. Estoy casado, soy formado en teología, en espiritualidad, en neurociencia y en metodología de la enseñanza religiosa. Pero quién soy no es tan importante por ahora. Lo más importante es que tú conozcas este maravilloso método que yo tuve la bendición de desarrollar también para ti. Lo más importante es que tú entiendas que ese método es el primer paso para un camino de profundo enriquecimiento espiritual. Lo más importante ahora es descubrir a qué estás llamado, a qué estás convocado y que comprendas la necesidad de un cambio y que los cambios solo ocurren cuando tomas decisiones buenas. Yo había tomado decisiones, decidí organizar lo que estaba haciendo para crear cursos bíblicos capaces de enseñar a otras personas la forma como yo profundizaba las Escrituras. Te confieso que la primera vez que el padre me llamó para dictar una conferencia sobre Biblia en la parroquia, yo me fui a la parroquia pensando que encontraría un público reducido, más o menos interesado, pero al llegar sentí un frío en la barriga, la piel se me puso de gallina y tuve una gran sorpresa. Como nunca, el auditorio estaba repleto de gente. Y si bien había muchas caras conocidas de los mismos fieles que frecuentaban las misas, las procesiones, ese público no era tibio. Estaba lleno de ganas por saber más de la Biblia, lleno de cuestionamientos y deseo de crecer en su entendimiento. Aquel momento fue un marco en mi vida. Pude ver cómo los ojos de la gente brillaban cuando recibían el alimento de la palabra de Dios. Pude sentir el hambre y la sed de la palabra cuando ellas manifestaban haber alcanzado el entendimiento de las Escrituras. Un entendimiento que viene del Espíritu Santo. Y yo estaba allí como un difusor de espiritualidad bíblica. Así fue creciendo mi experiencia comunitaria y misionera. Fueron muchos grupos de estudio, muchas clases en parroquias, cursos, conferencias, mucha dedicación a personas concretas que estaban necesitadas de enriquecer su espíritu con la Biblia. Muchas veces me he asombrado con la gratitud de las personas. Sacerdotes, monjas, hermanos consagrados, laicos de a pie, líderes de movimientos, me agradecían de diversas formas por el material que yo les proporcionaba. No pocos me buscaban para contarme emocionados la transformación que habían experimentado al poner en práctica el método de interpretación bíblica que yo les estaba dando a conocer y por descubrir secretos profundos del texto bíblico. Y aquí yo tengo que decirte dos cosas muy importantes. La primera, yo siempre digo a la gente que la gratitud se tiene que reorientar a Dios. Porque el método de estudio es solo un puente que te permite llegar al encuentro con la palabra eterna. Y es la palabra eterna la que transforma el alma. Lo segundo, mi método reúne la esencia de lo que la Iglesia Católica enseña sobre la forma de estudiar la Biblia. Por lo tanto, la gratitud también debe direccionarse a la tradición de la Iglesia. ¿Cuántas gracias le doy a Dios y a la Iglesia? Y esa gratitud me empujó a seguir adelante. Las cosas seguían aconteciendo. Personas que vivían lejos me escribían o me llamaban preguntando por mis separatas, por mis presentaciones e incluso invitándome a ir a sus ciudades, a sus países para impartir el entrenamiento bíblico. Y fue entonces que yo, discerniendo en la oración, me di cuenta de que Dios me pedía dar un paso más osado. Entendí que mi misión no abarcaría solo mi ciudad, sino a todas las personas que pudieran tener acceso al entrenamiento bíblico a través de la red, a través de la internet. ¿Quieres saber qué método es ese? Antes de explicarlo,
quiero dejarte tranquilo y decirte que no te preocupes porque yo te explicaré paso a paso. Ese método estaría a tu lado para que tú puedas lograr ese aprendizaje, como ya lo hice con cientos de personas en diferentes países. Ese método yo lo he bautizado como el método de los dos contextos, o también método 2C. Ricardo, ¿cómo es eso? ¿Por qué me hablas de dos contextos? Veamos, partamos de un famoso principio de interpretación que sirve para cualquier texto literario que queramos estudiar. El principio es el siguiente: todo texto debe ser leído en su contexto. ¿Cómo así? Es fácil de entender si te doy algunos ejemplos. ¿Cómo entenderías la violencia en la Biblia si no entendieras que la historia sagrada se realiza en el contexto de la historia humana? ¿Cómo entender los códigos de leyes del Pentateuco sin tomar en cuenta los periodos de formación del pueblo de Israel? ¿Cómo entenderías las profecías si no tomas en cuenta el contexto de la monarquía de Israel o un acontecimiento tan importante como la deportación de los judíos a Babilonia? Pensemos, por ejemplo, en lo que Jesús dijo al ladrón que fue crucificado a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa ese hoy? ¿Cuál es el contexto de esa palabra? Parece sencillo decir que sería en aquel mismo día, pero en otros momentos Jesús anunció que el paraíso se instauraría en el futuro, recién en su segunda venida. ¿Qué significa aquel hoy? ¿Cuándo será finalmente el hoy de la victoria de los hombres con Cristo, el momento de entrar al paraíso? ¿Percibes la necesidad de estudiar el contexto de la palabra? Todo lo que hacemos, decimos, escribimos, tiene un contexto. No se puede interpretar ninguna palabra de la Biblia sin antes ubicarla en su contexto. Dice San Pedro que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Esto lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Tiene que ser interpretada en el Espíritu Santo, en el mismo Espíritu en que ha sido escrita. Ese es un principio de interpretación que los obispos y el Papa nos han dado en el Concilio Vaticano II. Hasta aquí, ¿entendido? Ahora bien, ¿qué es el método 2C? Ahora vas a entender que ese método es sencillo y que ha sido hecho para ti. El método 2C es una forma de estudiar la Biblia paso a paso buscando sus dos contextos. ¿Por qué dos contextos? Porque a diferencia de todos los textos de la historia, de literatura, de filosofía, de historia, a diferencia de todos ellos que son textos simplemente humanos, la Biblia es inspirada por Dios. Nos transmite la palabra de Dios. Y eso es algo único, propio de la Biblia. Con el método 2C, yo te propongo ejercitarte en el estudio de la historia y del lenguaje que encontramos en la Biblia para luego descubrir el sentido espiritual, el contexto histórico literario y el contexto teológico espiritual. Ponte a pensar cuánta dificultad las personas encuentran para interpretar pasajes bíblicos del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento. Yo te voy a invitar con el método 2C a hacer las preguntas correctas al texto bíblico, las preguntas propias para encontrar el contexto histórico, el contexto literario y las preguntas adecuadas para escuchar la palabra eterna de Dios. Y vas a aprender a descubrir cómo hay muchos elementos que se vinculan, que se conectan a lo largo de la Biblia. Vas a ver que es como una orquesta. En un momento de la historia ha sonado un violín. En otro momento de la historia ha sonado una flauta. En otro momento ha sonado un tambor. Y cuando encontramos el contexto teológico, escuchamos que todos esos instrumentos están en sintonía y empezamos a escuchar una sinfonía espiritual que solo se explica desde la fe en Dios. Descubrimos que Dios, Señor de la historia, ha sido el compositor y el maestro de esa sinfonía. Estoy seguro de que con este método vas a poder descubrir cosas profundas del texto bíblico. Estoy seguro de que vas a aprender a tomar cualquier texto bíblico e iniciar un estudio que te permita alcanzar la escucha de esa música divina. Esa es la seguridad que te doy con ese método. La certeza de que podrás lograr un entendimiento bíblico que te abrirá al entendimiento espiritual, un entendimiento que es un paso importante para que la gracia de Dios obre en ti maravillas. Es el punto de partida para una gran transformación personal. Porque desde el momento en que el Espíritu Santo te abre el entendimiento de las Escrituras, podrás adquirir la sabiduría que la Biblia guarda y nos transmite.
Este es el beneficio más grande que vas a obtener con este método. Enriquecer tu alma con sabiduría y gracia para vivir tu misión dentro del proyecto de Dios. ¿Comprendes la importancia de estudiar la Biblia con un método? Ahora te has dado cuenta de que tenemos un camino claro y sólido para buscar la interpretación de cualquier pasaje bíblico. Y si todo eso te ha parecido importante, entonces llegamos al momento más especial de este video. El momento en el que yo te invito a participar de un nuevo grupo de estudios que estoy inaugurando. El momento en el cual te invito a que te unas a cientos de alumnos que ya han conocido los beneficios del entrenamiento virtual en esta metodología. ¿Estás preparado para tomar esa decisión y dar el siguiente paso conmigo? Entonces vamos. Aquí debajo del video podrás tener acceso a todos los detalles de ese curso. Verás que el método 2C será totalmente explicado y trabajado con ejercicios, dinámicas, clases interactivas e incluso tendrás la posibilidad de contar con mi asesoría personalizada. Podrás aprender desde lo básico, casi de cero, a abrir la Biblia Sagrada y a leerla con tanta intensidad que estoy seguro tu corazón se va a llenar con el don del entendimiento y con el amor de Dios para tu vida. Es un entrenamiento elaborado por personas que aman a Dios y que desean que realmente tú escuches al Señor cuando leas e interpretes su palabra. Es un entrenamiento preparado con amor para ti. No importa tu edad, no importa si tú estás avanzado en el camino cristiano o si estás recién empezando. Mi deseo es conducirte a ese entendimiento, porque eso es lo que me hace sentir realizado como un laico católico y misionero, como un teólogo que no se queda con los conocimientos para sí solo, sino que los transmite de un modo apasionado. Y qué mejor experiencia que la de transmitir la palabra del Señor en la Biblia. Y antes de concluir este video, te quiero decir algo muy importante. Yo conduzco este entrenamiento de una forma tranquila, pero también intensa, a profundidad, y busco conducir a cada alumno, del inicio al fin, en su jornada de aprendizaje. Y si quieres tener un profesor así, comprometido con tu crecimiento espiritual, ingresa a este entrenamiento con la mente y el corazón sedientos por aprender, hambrientos por colmar los espacios de duda que posees, pero que todavía los tienes por no haber encontrado a alguien que te pueda ayudar. Aún los tienes, porque todavía no has tomado una decisión. Bueno, ya nos hemos encontrado, ya nos hemos conocido un poco. Yo no solo quiero ser tu profesor, quiero ser tu amigo, sumando fuerzas con tu parroquia, con tu comunidad de vida cristiana, con tu grupo de estudio bíblico. Y tengo la absoluta certeza de que las informaciones que yo te brindo más abajo te darán aún más alegría cuando tú las leas. El entrenamiento es 100% online. No necesitas salir de tu casa. Y aún más, cuentas con el soporte de una aplicación para que puedas realizarlo hasta de tu aparato móvil. Las condiciones para inscribirte en esa experiencia son imperdibles. Te animo a tomar una decisión aún hoy, porque los cupos son limitados y todavía no sé cuándo abriré un nuevo grupo de alumnos en el futuro. Estoy deseoso de que te enriquezcas espiritualmente. Te quiero ver estudiando el material que te voy a entregar. Te quiero ver en los encuentros en vivo que tendremos en los próximos 60 días. Ven conmigo. Te espero en el curso.